Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, prometiste no dejarnos solos, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos. Eres fiel a tus promesas, Señor, y tú nunca, nunca fallas, Dios. Así que hoy rogamos, Dios, que tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de las filas para traer ánimo, fortaleza, dirección, santidad, corrección y alivio a nuestras vidas, Señor, a causa del pecado, Señor, que ha lastimado tanto nuestros corazones, Dios. Entonces ruego, Dios, que tú hables, Señor, con poder y con autoridad, Señor, a nuestras vidas esta mañana, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdame a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Esta semana me reuní con unos amigos, con un sobrino a cenar en un lugar que la plática se tornó en una experiencia que él tuvo muy interesante, porque él fue con una amiga a la playa, estaban de vacaciones en Costa Rica, y bueno, cuando llegaron las olas estaban altas, el mar estaba un poco embravecido, y había letreros que decían: hey, tengan precaución, no se metan, hay corrientes marinas y es muy peligroso. Y ellos dijeron: no pasa nada. Y entonces se metieron a nadar y pues las corrientes de agua hicieron su chamba, y cuando se dieron cuenta ya no estaban. Los dos aparentemente sabían nadar, pero de repente ya no pudieron pisar suelo, pisar arena, y las corrientes los empezaron a jalar hacia adentro. Llegó un momento donde sus fuerzas se agotaron por completo. Él estaba tratando, a su amiga, no su novia, él estaba tratando de no soltarla porque ella empezó a gritar y a llenarse de pavor, y trató de no soltarla y de mantenerla ahí, pero sus fuerzas se agotaron al punto que la soltó y la vio hundirse, y él pasó mucho tiempo tratando de salir. Se me pone la piel así chinita, estoy muy sensible ahorita con lamentaciones, pero pues entonces él se le agotaron las fuerzas y también dijo, y en lo que trató de salir del mar, pues vinieron un montón de pensamientos. Primero, tratar de salir, y lo segundo, ¿qué le voy a decir a la familia de esta chica? Porque seguramente se va a ahogar o ya se ahogó, ¿no? Y él está sufriendo en estos pensamientos de que nos dijo, vi la muerte de cerca, al punto que clamé a Dios, ¿no? Dice él, oré, le dije: Dios, por favor, ayúdame, sálvame y sálvanos. Y él, como sea, se pone a flotar y sale, logra salir, y de lejos alcanza a ver que ella está allá en la playa y está arrodillada también, llorando y orando, ¿no? Y esa historia es real y de hace poco tiempo, y pues me estremeció oírlo, porque yo lo veía a él, su rostro, como realmente vio la muerte, ¿no? O sea, así se dice, ¿no? Vio la muerte tan de cerca que sintió el pánico, sintió el pavor. Es Lamentaciones 3. Es Lamentaciones 3. Es posible, ya cambiando esta historia, que en tu vida haya sucedido algo malo, algo que no deseabas. Quizá hayas experimentado una situación de trauma que embarga tu vida y que la llena de dolor, y que está allí, ¿no? El profeta Jeremías, haciendo un poco resumen, por si haya que alguien que no haya estado en estas últimas semanas, el profeta Jeremías escribe 5 poemas. Este libro de Lamentaciones son 5 cantos, poemas, ¿no? Que en su momento tuvieron música, no conocemos la música, obviamente, pero son 5 poemas que cantaron en su momento, ¿no? Y que nos ayudan en gran medida a expresar nuestro dolor y a darle dirección a nuestro dolor. Otra vez, estos 5 poemas nos ayudan en gran medida a poder expresar nuestro dolor y a darle dirección a nuestro dolor. El tema, el título para este sermón es Encaminando el corazón. ¿Y qué hemos aprendido hasta aquí? Un breve resumen. Hemos aprendido que el juicio de Dios es real. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Y que sus juicios, aprendimos, son santos y son rectos, ¿no? Es el carácter de Dios, que es justo y es santo, ¿no? Y esto, entonces, si hemos aprendido eso, nos debe guiar
Si tú has estado aquí estas semanas, esto nos debe guiar a buscar santidad y a buscar obediencia. Que alguien diga amén. También hemos aprendido algo muy importante: a orar y expresarnos con Dios, pero hacerlo con sinceridad, con honestidad, hablando verdad, diciéndole cómo nos sentimos, sin falsedad, pero claro, en un marco de respeto y de honra a nuestro Creador. Amén. Esto entonces, si tú has estado aquí, nos debe llevar a tener una vida de oración más profunda y más activa, a tener una comunión más íntima con Dios. También aprendimos que es importante recapacitar en medio del dolor, es decir, reflexionar y esperar en el Señor, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos debe llevar? A no tomar decisiones desesperadas, porque ahí es donde podemos tomar un montón de decisiones de las cuales nos podemos arrepentir después. Ahora bien, esta reflexión, entonces tenemos que aprender a reflexionar, a meditar en medio de las situaciones difíciles y complejas. Esta reflexión y esta espera de la que habla el profeta, cuando empieces a considerar las cosas, trajo sin duda alguna una luz, un rayo de luz al corazón del profeta. Así es que podemos sentirnos como, en ocasiones, como si fuéramos por un desierto y ver que todo es desolación, que todo está complicado, que no hay nada. Pero justamente aquí es donde el lamento nos ayuda a aferrarnos a la verdad bíblica de quién es Dios y qué es lo que dice, de modo que recuperemos la esperanza en medio de la aflicción. Entonces, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que pensemos, el lamento puede ser un tremendo caudal de vida que nos permita afirmar que sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo? Amén. En medio del dolor, el lamento puede ser un caudal tremendo que nos ayude a reconocer esto. Jeremías no se limita a lamentar su sufrimiento y su decepción, porque si leíste los primeros versos de este capítulo 3, dices qué fuerte. Pero él no se limita a eso, sino que usa este cántico, tienes que escucharlo ahí en tu corazón, esa tristeza, para dirigir su corazón hacia lo que él sabe que es cierto a pesar de lo que ve, a pesar de las circunstancias. En la práctica, lo voy a poner en mis palabras, no estoy parafraseando muchísimo. Le dice Jeremías: incluso después de que hayas arrasado Jerusalén, Dios, yo sé que tú tienes el control. Y lo cantábamos ahorita, ¿no? Estábamos cantando acerca del poder y la soberanía de Dios. A pesar de la destrucción de Jehová, sus misericordias son nuevas cada mañana, no tienen fin. Grande es tu fidelidad. Dios, tú sigues siendo grande y tu fidelidad no ha cambiado. No, eso es lo que está pasando en este capítulo. Y aquí es donde el lamento bíblico transforma el dolor en esperanza. Estoy sumamente convencido que el lamento bíblico, fíjate cómo no el lamento, sino el lamento bíblico transforma el corazón, transforma la manera en la que vemos esto que llamamos vida, cambia nuestra manera de entender esto que llamamos vida, cambia el corazón. Ahora, en un contraste rápido, este capítulo 3, si lo ves como música, alcanza el clímax, alcanza el crescendo, diríamos musicalmente, ¿no? En la obra, si fuera rock progresivo, en la parte más alta de la canción, ¿no? Dos secciones que contrastan de una manera increíble, dos situaciones, dos momentos especiales. Mira rápido hacia vista de dron, de pájaro, el verso 18. Nada más vamos a contrastar esto. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora mira el 58, que si Dios nos ayuda vamos a llegar hasta allá hoy. Mira el 50, ve el contraste, cómo el lamento cambió su corazón. ¿Estás aquí? Ve esto, 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma.
redimiste mi vida. ¿Ves ese contraste que veo yo? ¿Ves cómo el lamento transformó su corazón? La primera parte es súper obscura y desesperada, mientras que la segunda parte refleja un grado importante de confianza que va en aumento conforme vamos leyendo esto, ¿no? Ese verso 18 básicamente dice: no hay esperanza. Da la sensación de que Jeremías estaba queriendo ya tirar la toalla, ¿no? Se acabó, ya no hay nada más que hacer. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Así que dices: ya, me rindo, ya no más, ¿no? Esta es una de las muchas razones por las que amo este libro de Lamentaciones. Y cuando lo lees, yo veo una sinceridad visceral, sin filtros, ¿no? Una crudeza emocional tremenda en lo que está expresando, que para mí son refrescantes. Creo que muchos nos hemos sentido así en algún momento, ¿no? En ocasiones podemos sentir eso, que ya braceamos y que estamos y no tocamos piso, y sentir la agotadora incertidumbre de los propósitos divinos. Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Y luchar a veces contra el plan de Dios, ¿no? Y sentir que estamos luchando contra los mismos planes de Dios. Pero recordemos esto: sus planes son de bien y no de mal. ¿Lo crees? Ahora, en ese verso 58 sigo contrastando: abogaste, Señor, la causa de mi alma. Por sincero que sea el dolor, Jeremías observa, no se queda allí sentado en el dolor. Nos hace pasar de la queja a la confianza. ¿Lo puedes ver? La ciudad de Jerusalén sigue destruida. El pueblo sigue sufriendo, pero algo ha cambiado. Algo ha cambiado el corazón de Jeremías. Vamos a seguir, verso 34 al 28, al 38. Vamos a leerlo. Eso ya creo que los vimos la semana pasada. Así que nada más vamos a dar un repaso ahí. 34, ¿estás ahí? Desmenuzar bajo los pies de todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. ¿Qué dice? El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ok, ¿y en dónde están? En medio del dolor y del fracaso, ¿no? Y dice, ¿quién va a decir que Dios no intervino en eso? Ok, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, en un sentido, ¿verdad? No es que él peca, sino en un sentido el juicio, porque para ellos era malo lo que estaban viviendo, ¿no? Y entonces vimos, echando una mirada al verso 21, hice un énfasis ahí en el tiempo de recapacitar, ¿se acuerdan? Cuando estás lamentando, te recapacita y espera, medita y espera. ¿Sí se acuerdan? Entonces en ese verso 21 es lo que estoy viendo en estos versos 34 al 38. ¿Qué está haciendo Jeremías? Está pensando delante de Dios. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Amén. ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Por qué llegamos a esta condición? ¿En qué momento? En el caso de Judá es muy claro. Se olvidaron, en estos versos podemos verlo, se olvidaron de la justicia social. ¿Qué sucedió allí? Abusaron de los débiles. El Señor no lo aprueba. Lo dice categóricamente, el Señor no lo aprueba. Y Dios juzgó con justicia. Quizá te has preguntado alguna vez, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo estoy atravesando por esta situación? No. Muchas veces nuestro sufrimiento es por nuestra rebelión. No siempre, pero muchas veces. Cuando hemos cerrado, escucha esto, iglesia, cuando hemos cerrado nuestros oídos, cuando hemos cerrado nuestro entendimiento, nuestro corazón, mientras Él nos habla una y otra vez de muchas maneras, y nos ha hablado de manera tierna muchas veces, pero no siempre es así. También podemos estar sufriendo los efectos del pecado de otros. De cualquier manera, al final el pecado es el pecado y nos puede afectar de manera directa por nuestra rebelión, o indirecta, ¿no? De todas maneras, muchas veces eso arruina nuestras vidas. Así que
lo que vemos en estos versos es que Jeremías observó cómo la opresión en sus tiempos se multiplicaba y el cielo parecía que estaba guardando silencio mientras los débiles y los pobres eran oprimidos. Pero entonces escribe estas palabras tremendas: el Señor no lo aprueba. ¿Está pendiente el Señor de esas injusticias? Claro que sí. Y esto es también de consuelo. Qué consuelo tan grande saber que Dios todo lo ve. Nada se escapa de su mirada. Aún conoce los cabellos que hay en ti. Te conoce por nombre, sabe todo, absolutamente todo acerca de ti y de mí. ¿No? Qué consuelo tan grande. Aunque la justicia humana falle, la justicia divina nunca fallará, jamás. Cada lágrima, cada injusticia están anotadas en su corazón. Él lo sabe. Dios es justo. Y no solo en esencia, también lo es en acción. Es lo que estamos viendo en esta historia tan fuerte. Él no cierra sus ojos ante la maldad, y aunque permita que por algún tiempo los perversos, los malos prosperen, su justicia tarde o temprano llegará. También Jeremías nos recuerda que los actos ocultos, los actos ilícitos de maldad, aquellos que creemos que a veces pues como que nadie lo nota, nadie se da cuenta de lo que está pasando, va a llegar un día en el que su justicia aparezca. Dios nunca es indiferente. Él no es indiferente hacia las cosas que ocurren en este mundo. También ve la justicia que habita en nosotros, porque estamos hablando cuando vemos injusticias fuera de nosotros, ¿no? Pero también ve la justicia que hay en nosotros. ¿Cómo tratamos al débil? ¿Cómo tratamos al que no puede defenderse? Al olvidado, ¿no? Y no solo debemos de confiar en la justicia de Dios, sino que también debemos de alinear nuestros corazones, nuestras mentes a la justicia de Dios, reflejar su carácter como hijos de Dios, que Él es justo y Él es compasivo, ¿no? Y aquí es donde vuelve a aparecer su soberanía. Dios sabe lo que está pasando y nada se escapa de sus manos. Su soberanía no tiene rival. No hay nada que pueda competir contra eso. Y sí, a veces nos cuesta aceptarlo. A mí me cuesta a veces aceptarlo cuando las cosas van mal. Cuando oramos y no vemos respuesta. Y cuando vemos más aún que los que hacen el mal desenfrenadamente prosperan y los justos sufren. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el control de Dios? Está allí aunque no lo entendamos. Está allí aunque duela. Porque si algo ocurre no es fruto del azar. No me gusta esa palabra que a veces decimos afortunadamente. No es cuestión de azar o de fortuna, no, sino una parte de un plan mayor que aún muchas veces no vemos por completo, pero que Dios está en control de todo. Y además Jeremías da un paso más. Mira el verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿No? Así como, y victimismo, ¿no? ¿Y qué dice? Contesta, él mismo contesta esa pregunta. Laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado. Me encantó esto. Está tremendo, lleno de riqueza este capítulo. Es un momento, es una invitación. Escucha esto, iglesia. A volver la mirada de hacia afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, ¿no? A veces en vez de quejarnos del mundo y de las condiciones, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Ha habido injusticias en tu vida? Cosas que dices, ok, no estoy de acuerdo con eso. Ahora quita esa mirada y por un momento haz esas preguntas profundas a tu corazón. ¿Qué hay dentro de mí? A ver, ¿qué actitudes quizá he justificado y hasta las he validado? Vaya, pudiera ser preguntas diferentes como, ¿qué he hecho que he alejado al Espíritu Santo de mí? Vaya, en términos más bíblicos, ¿he contristado al Espíritu Santo con alguna acción y actitud en mi vida?
¿O he apagado al Espíritu Santo en mi vida? Son preguntas importantísimas que nos tenemos que hacer esta mañana. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿No? Este pasaje nos confronta, no para condenar, sino para corregir. Porque hay momentos en que el dolor no viene por persecución y por agentes externos, sino por desobediencia. Hay ocasiones en que la causa de nuestro dolor tiene que ver con que hemos dejado a Dios fuera. Y el primer paso para restaurarnos es dejar de culpar a otros, ¿no? Y volver a mirar a Dios, a ese Dios que aún en medio de esa situación extiende su mano y sus misericordias son nuevas cada día. ¿Estamos dispuestos a un autoexamen? Porque ¿cómo somos para examinar a otros? ¿No? Así, rápidos para examinar a otros, ¿no? ¿Estamos dispuestos? Ahora, no se trata de vivir con culpa, sino con conciencia, ¿no? Me he dado cuenta que la queja constante endurece el corazón, pero la reflexión honesta delante de Dios lo ablanda. ¿Tienes quejas de alguien? Y entonces, si vives en esa colonia llamada la queja, te vas a quedar allí. Y entonces vas a adquirir una enfermedad llamada amargis amargetis. Y todos se van a dar cuenta, ¿no? Pero si reflexionamos, ¿qué hay de mí? Jeremías nos empuja a dejar el lamento vacío y convertirlo en una oración con propósito, en una oración con sentido que pueda dar dirección a nuestras vidas. Así es que deja de pelear contra lo que no entiendes y comienza a confiar en aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo redime, porque va a llegar un día en el que todo va a ser redimido por su justicia, cuando el Cordero de Dios tome ese rollo y ponga orden a todas las cosas. Así es que míralo a Él. Verso 40 dice: mira, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Vaya versos después de todo lo que hemos leído, ¿no? Aquí cambia el tono de la canción. Parece que subió de tono la canción. Ahí están los músicos, ¿no? Parece que subió de tono la canción, la sinfonía, la melodía, ¿no? Porque ya no está hablando desde el dolor personal, sino yo miro en estos versos a un líder que está llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay restauración. En medio de las cenizas, en medio del dolor, Jeremías, creo yo, que da uno de los mejores consejos que podemos escuchar. Vuélvanse a Dios. Volvámonos a Dios. ¿Cuál era el problema original? ¿Dónde estaba la raíz del problema? No la punta del iceberg, sino la raíz del problema, que habían dejado a Dios. Se habían olvidado y se habían alejado de Dios. Venían los domingos, pero no tenían una comunión con Dios. Y llegó el tiempo donde Dios tuvo que sacudir y quebrantar para que sus miradas se volvieran hacia Él. En ese valle de sombra de muerte es donde estaba Jeremías y dice: volvámonos a Dios. Ahora me encanta que no les dice vuélvanse a Dios, sino volvámonos. No dice busquen a Dios, dice busquemos a Dios. Porque sabes que creo que hay poder en una comunidad que se humilla junta, en familias, en iglesias, en naciones, que dicen vamos a volvernos a Dios, ¿no? Hay países que se han vuelto a Dios y hemos visto cómo la mano de Dios obra restaurando esas comunidades cuando deciden volverse un solo cuerpo con un solo propósito, que es glorificar a Dios. Entonces, no basta con llorar en la ruina, no, hay que examinar cómo es que llegamos a ella. ¿No crees? Examinar nuestros corazones requiere de honestidad valiente, requiere valentía,
ver nuestra propia condición, nuestra propia realidad, también puede traernos dolor. Me pregunto si estamos listos para eso, para examinarnos a nosotros mismos. En tiempo de crisis es fácil culpar a otros, culpar al entorno, incluso a Dios. Pero el verdadero avivamiento, iglesia, comienza cuando nos vemos en un espejo y vemos la realidad de nuestro corazón. ¿Y qué mejor espejo que la palabra de Dios? Examínate a través de la palabra de Dios. ¿No? Jeremías no nos está invitando a tener una culpa estéril, infructuosa, sino un verdadero retorno hacia Dios. Un retorno activo hacia Dios, un retorno consciente. Mencionó 3 cosas: escudriñen o escudriñemos, volvámonos y busquemos, ¿no? Son 3 verbos. Y esos 3 verbos requieren intención, requieren acción, requieren humildad, requieren coraje, ¿no? ¿Te atreves a hacer esto? Escudriñar, ¿qué más dijo? Buscar y volver, ¿no? Entonces hoy es muy importante, en medio del lamento, Jeremías está dirigiendo su corazón. Examinar nuestros corazones, examinar nuestros corazones. Qué difícil tarea, ¿no? No es cómodo. Implica reconocer errores, implica admitir pecados, ¿no? Es ver con claridad lo que hemos estado ignorando y en lo que hemos estado siendo permisivos, ¿no? Solo así puede nacer la esperanza, cuando retornamos hacia Cristo, porque Dios no restaura sobre la negación de nuestra vida, sino sobre la verdad. Y cuando hay verdad hay esperanza, cuando hay verdad siempre hay gracia, gracia abundante, gracia abundante. Verso 41 dice: y levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Si lo viéramos así como diferentes movimientos de una pieza clásica, aquí está el movimiento completo. Ir del corazón a las manos, del reconocimiento interno a la acción externa. No es suficiente, iglesia, con pensar diferente. Hay que vivir diferente. Y todo comienza aquí con levantar el alma hacia el cielo. Y no con culpa, sino con esperanza. Decir: aquí estoy, Señor. Mira el 42, nosotros, qué reconocimiento, nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Tremenda confesión. Es una confesión valiente, llena de humildad. Porque a veces andamos montados en nuestra nube, ¿no? Andamos montados en nuestro caballo. Es duro decirlo, pero es honesto. Y me gusta cómo Jeremías no maquilla el pecado. Jeremías no se disfraza, lo nombra, lo enfrenta. Porque solo se puede ser redimido y rescatado cuando reconocemos en fragilidad que necesitamos la intervención de Dios. Y aunque esa frase parezca dura, contiene profundamente el anhelo de Dios de la reconciliación. Vuélvanse a mí. Este pasaje, este capítulo 3, es una clase completa de arrepentimiento. Nos enseña que aún el dolor puede ser redentor. Dios puede usar el dolor como un salvavidas para tirárnoslo encima y llevarnos de regreso a Él. ¿No? La restauración empieza cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a clamar: Señor, Señor, aquí estamos, te necesitamos. ¿Te acuerdas de mi sobrino que se estaba ahogando? Y en medio del dolor dijo: Señora, interven, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Ayúdame. Es clamor cuando es real, cuando es sincero. Y sabes, cuando ese clamor es real y es sincero, jamás se queda sin respuesta de parte de Dios. Jamás, jamás. Verso 43, qué fuerte: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste.
Te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Uf, este es uno de los momentos más sombríos de este capítulo. Cuando lo leí dije, esto está fuerte, ¿no? Jeremías está describiendo cómo se siente, y se siente como estar bajo una nube del rechazo de Dios, del rechazo divino, como si Dios lo estuviera rechazando. Es una sensación que, si la has tenido alguna vez, aplasta, ahoga, que aún hace temblar los huesos, ¿no? Donde no hay claridad, no hay consuelo, solo una nube pesada y a veces silencio de parte de Dios, y que duele y dices, uff, ¿alguna vez te has sentido así? Sí, algunas cabezas dicen que sí. Como si oraras, pero tu voz no pasara de allí, ¿no? Como si Dios estuviera distante, envuelto en una nube que no puedes penetrar, ¿no? Y Jeremías sabe que eso era parte de la disciplina de Dios, que no es cómoda, pero es justa, ¿no? Que no es cómoda, pero es justa. Nos confronta con esa realidad, que muchas veces nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando nuestro corazón permanece endurecido. Y no es que Dios sea cruel, por supuesto, es que Dios es santo. ¿Lo crees? Y a veces esa nube no es castigo, sino, en definitiva, en el contexto de este pasaje, es una invitación a volver de regreso a Dios, a rendirse. Esa es la invitación, a volverse a Él, a buscarle con todo nuestro corazón. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuántas veces frente al silencio de Dios solamente insistes en tus demandas, pero no en tu arrepentimiento? ¿Cuántas veces buscaste respuesta, pero no rendirte a su voluntad, no buscaste su rostro? A veces esa nube pesada no desaparece porque no nos hemos rendido a Él, porque no estamos doblados ante Él. Verso 45, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos, ¿no? Entonces los demás riéndose. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Uf. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. El rechazo de por sí duele, ¿no? Pero duele más cuando es público, porque no solamente es una herida interior que solamente tú conoces, sino es vergüenza que es expuesta y los demás se dan cuenta. Pero allí, aún en esa exhibición, Dios está obrando, ¿no? Porque cuando aún lo externo aparece, lo único que queda es el alma desnuda delante de Dios y decir, ¿qué más hay delante de ti, Señor? ¿Qué hay que tú no sepas? Todo lo conoces acerca de mí. Es justo allí, en ese momento. Es maravilloso que estemos estudiando estos capítulos, y allí es justo donde debemos recordar que aunque Dios cubra el cielo por un tiempo, no lo hace para siempre. Por supuesto, esto no es abandono definitivo, es disciplina con propósito. No somos un desecho de Dios, no somos un caso perdido. Si hoy estás, yo no sé, pero si hoy estás bajo la nube, no te rindas, quédate. Ríndete, porque la redención empieza cuando nos rendimos ante Él, ¿no? Y entonces está describiendo esa invasión humillante que trajo una vergüenza. Fueron ridiculizados, expuestos, burlados. Su alma fue herida. Pero me gusta mucho ver que Jeremías no está hipócritamente escondiendo su dolor. Salud. No esconde su dolor, no finge que todo está bien, no se viste de religiosidad, vaya. Él llora y lo hace públicamente, y no llora poco. ¿Cuántos saben que llorar es bueno? Mira esto, verso 48. ¿Estás ahí? Ríos de agua echan mis ojos
por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. 51. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. ¿Qué tal sus lágrimas? Sus lágrimas son intensas y parece que son inagotables. Porque cuando el corazón está roto, cuando el corazón está deshecho, esas lágrimas se convierten en los mejores consejeros. ¿Te ha pasado? No tienes que contestarlo ni levantar la mano, pero ¿te ha pasado que alguna vez has llorado tanto que te dolían los párpados? Y que decías, ¿qué va a pasar? ¿Y has sentido alguna vez que tus lágrimas es lo único que te queda? No. Y tus lágrimas son parte de una oración silenciosa. Hay dolores que no se curan con palabras, se curan llorando. Y Dios escucha esa oración líquida, porque a veces ni las palabras salen, sino simplemente Él ve como palabras nuestras lágrimas, ¿no? Así que Jeremías no se avergüenza de sus lágrimas, las honra. No, ese verso 50 dice algo clave. Hasta que Jehová, ¿hasta cuándo? Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos, ¿no? Entonces, tácitamente está diciendo Jeremías que sus lágrimas no son en vano. Así que él sigue llorando y no lo hace en un llanto desesperado, sino por fe. Porque aquí lo dice, llora hasta que Dios mire, hasta que Dios intervenga, ¿no? Creo que cuando las lágrimas son sinceras, honestas, abren el cielo. Así que esto también, cuando lo miro en la vida de Jeremías, nos enseña algo vital. Llorar no siempre es falta de fe. Llorar también puede ser una expresión de esperanza. El problema no es llorar, es endurecerse. Escucha esto, iglesia. Qué fácil es endurecerse. Qué fácil es. ¿No? Y nos volvemos al Dr. House. Qué fácil es mostrar dignidad y control de todas las cosas. Eso es fácil, endurecerse. Pero qué difícil es dejar que salgan lágrimas de nuestro rostro. Jeremías mantuvo su alma blanda. Por eso que leemos en estos versos, Jeremías siguió vivo, siguió sintiendo. Qué fácil es aplicarle anestesia al dolor, ¿no? Pero aquí, aunque doliera, él no se anestesió. ¿Cómo? No se volvió cínico. Mantuvo su humanidad. ¿Por qué? Porque aún creía que el amor de Dios podía hacer la diferencia. Y entonces, ¿tú sigues creyendo o ya te rendiste? Te invito a que no contengas esas lágrimas, a que permitas sentir. Estos capítulos son increíbles. A llorar si lo necesitas, porque también ese llanto lo escucha Dios. Escucha sollozos, suspiros, así cuando ya las palabras no salen. Cada lágrima en su presencia tiene un peso eterno. Apocalipsis dice que Él un día va a enjugar todas nuestras lágrimas. Ninguna lágrima es despreciada, ninguna es invisible delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces no te olvides de esto. Las lágrimas pueden ser puentes, no barreras delante de Dios, ¿no? Puede traer mucha sanidad al corazón. Lo veo aquí en este capítulo, ¿no? Como hasta que Dios intervenga. Ahora, Jeremías, por supuesto que él debió haber revisado su corazón delante de Dios, pero gran parte de su lamento es por el pueblo, por lo que otros están haciendo. ¿Estamos?
por lo que está pasando en la vida de otros, porque él se había mantenido firme delante de Dios. Así es que estás llorando por los demás. Pregúntate esto: ¿quiénes necesitan hoy tus lágrimas? ¿Por qué causa podrías clamar y derramar tu corazón delante de Él? ¿Sabes? A veces llorar por otros es amor, es amarles. Dice el 52 y 53: mis enemigos me dieron caza como ave sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna. Fíjate esa expresión nada más. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, ¿no? Entonces un pozo con agua y una piedra para no salir de ahí. Persecución. Y aparentemente no hay ningún motivo justo, no hay razón lógica, solo odio, solo enojo, injusticia, dolor, lamento, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que alguien te persigue sin razón? ¿Que te odia sin sentido? ¿No? Que todo lo que haces es juzgado, atacado, y que nadie te da like ni en Facebook. No. Ahora, no creo que sea meramente simbólica. Dice: ataron mi vida. Esas palabras son reales, ¿no? Lo lanzaron a un pozo, lo taparon, lo dejaron en la oscuridad, en el silencio, en el frío, en la humedad, en la desesperanza. Imagínate cómo se siente estar en un lugar así, en un pozo donde el agua está ahogando y tapando hasta que no se puede más. Y entonces lo dice con crudeza, verso 54: aguas cubrieron mi cabeza. Y yo dije, ¿qué sintió? ¿Te acuerdas la historia que te conté al principio? Muerto soy. Estaba sintiendo que se estaba ahogando literalmente, sin aire, sin salida. Quizá de una manera podríamos pensar sin futuro. Fue el punto más bajo de su alma. Y quizá también algunos de nosotros hemos estado allí. Y no. Quizá nosotros no hemos estado en una cárcel física, pero quizás sí en una emocional, en una mental, en una espiritual, hundidos, desbordados, a punto de rendirnos y decir no más, ¿no? Este pasaje me recuerda que hay momentos en la vida en que la persecución no es justa, pero sí es permitida por Dios. No para destruirnos, sino para algo que no vamos a aprender más que desde el punto más bajo, desde el abismo, ¿no? Es en esos momentos cuando dices: ya no hay fuerzas para nadar y bracear, ¿no? Es justo cuando puede haber una pregunta honesta de nosotros: ¿a quién buscamos cuando estamos en necesidad? ¿A quién clamamos cuando sentimos que las aguas nos ahogan? ¿No? ¿A quién clamamos? Mira el verso 55. ¿Qué hace él cuando está en ese pozo desesperado, sintiendo la muerte? Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Tremendo punto de quiebre, ¿no? Aquí es donde surge una verdadera oración. Y él está sintiendo que muere, pero ¿murió? No murió. Es posible, solamente estoy siendo hipotético, que estés enfrentando una batalla que no pediste, que no cuantificaste, que no la pusiste en tu plan de vida, ¿no? Una lucha que no mereces quizá, una tristeza quizá que no entiendes. Pero si estás en medio del pozo, no estás solo. Porque incluso allí, en ese momento y en ese lugar tan profundo, puedes clamar y Dios puede escucharte. Obviamente no es por tus méritos, sino por el grande amor de Dios, porque sus misericordias nunca decayeron, porque su fidelidad es grande. Así es que nos enseña a orar aún en medio de la desesperación. Jeremías no esperó ir a un templo para orar, no esperó llegar a un lugar sagrado, ni quiso usar palabras elevadas.
sino que allí donde está, desde la oscuridad, desde el encierro, desde el fondo. Porque creo yo que ahí es donde pueden elevarse las oraciones más reales y sinceras, incluso cuando el agua esté helada y la cárcel se sienta profunda, ¿no? Verso 56. Oíste mi voz. ¿Te das cuenta cómo la oración más poderosa no es en la cumbre cuando todo te está saliendo bien? No es en la prosperidad cuando todo es rosa y bonito, sino la oración más poderosa nace en el abismo. Dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor. ¿De qué? Esos detalles me encantan de este hombre. O sea, llega un punto donde es todo. ¿Qué más te digo, Señor? Ya nada más surgen suspiros. No está gritando, ¿te fijas? No está reclamando, no está decretando. Solamente está suspirando. Es lo que le queda. No, un suspiro. No son grandes discursos. Ni siquiera son oraciones teológicamente perfectas, citando al Salmo 23, al Salmo 91. No, ni siquiera es eso. Es un corazón rendido donde ocurre lo impensable. Verso 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, ¿qué dijo? Qué respuesta tan hermosa. Ahora, ¿cambiaron las circunstancias? No llegó una solución mágica inmediata, ni siquiera un milagro visible. Llegó una palabra, y no cualquier palabra. Si Dios lo dice, no temas. Esa frase ha inspirado y ha levantado a millones de personas a través de la historia, ¿no? Generaciones enteras han escuchado esto de parte de Dios, no temas. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar esto? No temas. ¿Cuántas veces nuestra alma está temblando, las piernas de nuestra alma están temblando sin saber y qué va a pasar después? ¿Y qué viene? Y Dios no siempre quita la tormenta, tienes que saber eso. No, si has escuchado que Dios siempre calma la tormenta, no lo creo así. No siempre calma la tormenta, y este es un caso, el que estamos revisando, pero siempre dice no temas, porque yo estoy contigo. Y es esa voz la que cambia el corazón, es esa voz la que le da dirección al alma que está angustiada, aunque no estén cambiando las cosas inmediatamente alrededor. Muchas escenas de estas ocurren en el relato bíblico. ¿Se acuerdan de Moisés ante el Mar Rojo? No temas. ¿Se acuerdan de Josué frente a Jericó? No temas. María al recibir la noticia del ángel, no temas. Juan ante la visión en el cielo, no temas. Isaías, Jeremías, es no temas. Todos escucharon esa misma frase, no temas. Y creo que hoy que estamos tú y yo en el 2025 estudiando esto, es un eco hablándonos hoy. Y Dios quiera que lo podamos oír. No temas, no temas, no. Y entonces, ¿qué hay en Él para ofrecer? Solamente un suspiro. No, aquí estoy, no temas. Verso 58. Mira esto está tremendo. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi alma. Si leíste los primeros 20 y tantos versículos, esto dices, wow, no puedes creer. No, parecía todo tan silencioso, tan distante, tan severo, y ahora se revela como un defensor. ¿Te acuerdas? Apuntaste las flechas contra mí y me dieron, ¿no? Y ahora ¿qué dice? Abogaste, Señor, la causa de mi alma.
Entonces esa oración en medio del pozo funcionó. Ese suspiro que le quedaba actuó, ¿no? En el alma herida de Jeremías, ¿no? Y cómo Dios se pone del lado del justo. ¿Sabes algo? Dios es tu abogado. Dice Primera de Juan, capítulo, no lo busques, nos está acabando el tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado, abogado, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? No hay tiempo de profundizar en esto, pero piénsatelo muy bien. Tienes un abogado delante del Padre. Tremendo abogado. Él no pierde un solo caso. Él no pierde un solo caso. Había un corito cristiano hace muchos años que hablaba de eso. Verso 59, vámonos porque el tiempo se agota. Ya se agotó más bien, ya me pusieron semáforo rojo ahí atrás. Tú has visto, Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. O sea, es que a los 50 minutos ya se nos acaba la concentrancia. Y aguantamos 3 series en Netflix, pero la paciencia de estar delante de la presencia de Dios, ya hemos perdido una tremenda capacidad de concentrarnos y al mismo tiempo una tremenda capacidad de creativa, porque con scrolls de TikTok de 30 segundos, ya sí, que acabe, ¿no? Ok, 51. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa, ¿no? Eres mi abogado, defiende mi causa, ¿no? Dios ha visto tu agravio. Entonces es la voz de alguien que sabe en quién confiar o no. Sabe en quién confiar. Entonces ya no está clamando con temor, clama con certeza. ¿Por qué? Porque cuando Dios involucra, no hay injusticia que quede impune, ni lágrima que sea en vano. Dios intercede, interviene, para decirlo más claro, ¿no? Tú has visto. Él ve, Él juzga, Él restaura, Él repara, ¿no? Así que si quizás estás sufriendo calumnias, traiciones, mentiras, si quizás no sabes ni cómo defenderte, dices, ni pruebas tengo, ni aliados, ni amigos, entonces recuerda esto, Él es tu abogado. Y si el cielo toma tu causa, que tiemblen los demonios. Puedes descansar reposadamente en la justicia de Dios. No te desesperes por limpiar tu nombre. Deja que el Señor te levante a su tiempo. Recuerda esto, Él no pierde ningún caso. Verso 60. Me van a hacer presentar mi renuncia pronto. Verso 60. Has visto toda su venganza. Has visto, ¿viste? Todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. 63. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Bueno, hasta hicieron unos corridos de Jeremías. ¿No? Hasta corridos de Jeremías había. Pero lo que es sumamente reconfortante es saber que Dios no es indiferente. Iglesia, Dios no es indiferente al mal que nos hacen. Él lo conoce, Él lo observa, Él lo escucha. Y aunque parezca que otros prosperan hacia el mal, la justicia siempre llega. Nada se escapa de su mirada. El mismo que nos corrige es el mismo que nos defiende. ¿No? Es el mismo que nos defiende. 64 al 66 dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de tus manos. Wow, qué fuerte. Entrégalos al endurecimiento de corazón.
tu maldición caiga sobre ellos. Wow. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. ¿No? Y está hablando ahí de las naciones paganas, específicamente de los babilonios, ¿no? Hay momentos, querida iglesia, en lo que lo único que nos queda es dejar de estar cargando esto y entregarlo y ponerlo en las manos de Dios. Por supuesto, esto es lo que revelan estos últimos versos. No es que está respondiendo con odio, sino está rindiéndose y diciendo, ahora el caso está en tus manos. No. Pongo a mis adversarios en tus manos, Dios. Este tipo de oración que leemos aquí suena muy fuerte. Se llama imprecatoria, ¿no? Y es directa y es cruda y suena fuerte. Dales pago, oh Jehová, conforme a la obra de tus manos. Y parece como si se tratara de venganza, pero no es una cuestión de venganza. Es un tema de confianza en la justicia de Dios. Confiar en la justicia divina, ¿no? Ahora chécate entonces cómo culmina, ¿no? Pasando esta oración de la aflicción a la esperanza y concluyendo en estos versos a rendir el caso delante de Dios, con entrega total a Dios, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Ya hemos terminado este capítulo, de hecho es el más largo, 66 versos, pero podríamos resumir en esto: Jeremías lo ha dicho todo. Ha vaciado su alma por completo delante de Dios y ahora espera en Él. Es una lección poderosa. No necesitamos resolver cada injusticia. No necesitamos tener la última palabra en todo lo que ocurre. Podemos orar, podemos llorar y luego podemos entregar todo en sus manos, porque la justicia de Él es justa, santa y es verdadera. Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él todo lo redime. Versos 22 al 24 centrales en este tema, porque por la misericordia de Jehová no hemos decaído, no hemos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Estoy parafraseando mucho, ¿verdad? Grande, 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 grande es su fidelidad. Iglesia, vamos a orar, pero que esa sea tu convicción hoy. Aunque estés pasando por dolor, aunque no entiendas, ¿te acuerdas lo que dijo Jeremías? Tú eres mi porción. Que Dios siga siendo tu porción. Espera en Él. Espera en Él. Pónganse de pie, vamos a orar. Si puede pasar grupo alabanza, vamos a cerrar. Podemos cerrar con la tercera alabanza que entonaron hoy. Johnny, por ahí no está Johnny. Ok, pero vamos a orar. Si tú eres líder de algún ministerio, por favor, a ver si pueden estar aquí al frente al final. Y si tú tienes alguna necesidad de que alguien ore por ti, danos oportunidad de hacerlo, de orar por ti. Entonces aquí van a haber algunos líderes dispuestos a orar por ti si lo necesitas. Padre, a veces no quedan más que suspiros, Señor, en medio del dolor. Pero hoy hemos recordado grandes cosas acerca de ti, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu justicia. También hemos recordado de tu santidad, Señor. Y sabemos, Señor, que la redención comienza con el arrepentimiento, con reconocer, Señor, que muchas veces hemos endurecido y cerrado nuestro corazón hacia ti, Señor. El orgullo, la altivez, la arrogancia, Señor, han cauterizado nuestro corazón muchas veces, Dios. Y a veces, Señor, allí en ese valle profundo, en esa cisterna llena de agua,
es donde te podemos conocer, donde podemos saber quién eres, Dios. Tú consuelas a los rotos, sanas a los heridos, das fortaleza al débil y has llenado de esperanza nuestros corazones, Señor. Y has dicho: no temas. Y no temeremos, Dios. No temeremos aun cuando pueden ir las cosas no tan bien, Dios, porque sabemos que al final tú ganas. Sabemos que al final tú tienes la victoria total sobre todo, Señor. No tienes rival, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, en humildad, en quebranto, Dios. Salva, Dios. Redime, mi Señor. Rescata, Dios. Danos un corazón nuevo. Danos un corazón nuevo, Señor, que palpite. Corazón rendido a ti, Dios. Corazón que vuelva a sentir, Señor. No escondemos nada delante de ti, aunque quisiéramos. Todo lo ves y todo lo sabes, Dios. Entonces, yo te ruego de manera muy especial, si aquí hay alguien, Dios, que está en incertidumbre, que está, Señor, pasando por alguna prueba difícil, Dios, que tu mano poderosa, Señor, esté sobre de ellos, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas. Que tu misericordia, tu perdón y tu gracia refresque sus corazones, Señor. Gracias por este capítulo, Señor, de Jeremías, que aunque parece bien oscuro, es tan refrescante, Señor. Guía nuestros corazones, Señor. Encamina nuestros corazones. Encamina nuestros corazones hacia ti, Señor. En ti confiamos, Señor. No temeremos. En ti confiamos. Precioso y glorioso Salvador. Amén.